una persona me dijo, ¿puedo invitar a mi cuñada? Claro, invita a quien desee. Y cuando una semana me llama la cuñada y me dice, quiero comprar una casa, y después ella sola fue a nueva construcción, está comprando una casa de más de $500,000. Inmigrante con muchos desafíos en su vida, empezando desde cero, creó su libertad financiera para ella y para su familia con bienes raíces. No solamente como inversionista, sino como agente de bienes raíces. En este episodio nos da Tony muchas ideas de cómo tú puedes ganar dinero con lo que haces, con tu hobby, cómo puedes ganar dinero ganándote a la gente sin venderle nada. Damos ideas de negocios, de cómo comprar financiado por el dueño. Damos 2 técnicas muy buenas, muy fáciles, que cualquier persona las puede proponer. Este episodio tiene mucha salsita y espero que lo disfrutes. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Hola Tony, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bienvenida. Bueno, cuéntame un poquito de dónde eres tú. Gracias. Bueno, yo soy original de México. Vivo ahora en Estados Unidos. Ya llevo 17 años. Bueno, tienes 4 propiedades. Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo creciste con bienes raíces? Bueno, mira, cuando nos movimos con mi esposo aquí a Sur Carolina, comencé con la carrera de real estate y empecé a trabajar con la comunidad hispana y empecé a tomar cursos también de inversiones de real estate y empecé a comprar mis propias propiedades. Bueno, Tony, tú comenzaste por una puerta muy correcta, que es el convertirte en agente de bien raíz. ¿Cómo fue eso? Porque no es tan fácil. No, todos pensamos que es muy fácil y muy bonito, pero empecé porque cuando llegamos a Sur Carolina yo no tenía trabajo. Entonces me empecé a aplicar a varios lugares y nadie me llamaba. Y yo dije, ay, este estado está un poco difícil, ¿verdad? Para conseguir trabajo. Así que como en el 2012 mi esposo me dice, mira, hay muchos letreros de casas en venta. ¿Por qué no estudias real estate y empiezas a trabajar en eso? Y yo dije, bueno, creo que es una buena idea. Y tomé el curso, pasé mis exámenes y empecé. Y como dices, no ha sido tan fácil, pero tampoco no ha sido, para mí al menos no ha sido difícil. ¿Y tú tenías experiencia de ventas antes? ¿No? Un poco en ventas. Sí, viví unos años en Chicago, Illinois, antes de venirme para acá y tuve un training de ventas. Pero en realidad no era como que me iba a dedicar a eso, sino que cuando empecé con el real estate, yo dije, bueno, ahora voy a estudiar y no me importa si me llaman otras compañías, voy a continuar con el real estate y voy a ser buena en esto. Y así es como me puse esa meta y comencé sin conocer a nadie en Sur Carolina. Empecé a hacer grupos, empecé a hacer reuniones. ¿Ves ese cuadro que tengo ahí atrás? Bueno, doy clases de pintura. Entonces así fue como empecé a hacer muchos clientes. Entonces la gente me empezó a conocer, me empezó a poner su confianza en mí y empecé a tener clientes de todos los países. Tengo clientes de China, de Italia, de España, de todo Sudamérica, no se diga. Impresionante, porque cuando yo no tengo experiencia y comienzo como vendedor, hay resistencia, pero si yo comienzo con una actividad diferente, que puede ser eso, puede ser trabajo en la iglesia, trabajo comunitario, 1000 cosas en las que la gente es vulnerable y casualmente hablo de mi trabajo, la gente va a hacerme otras preguntas y yo puedo hacer lo que se llama un soft sell, ¿cierto? Que sea suavecito y construyo la confianza. Y es súper inteligente, pero además debe ser muy buena real, pues porque la gente puede abrir la puerta, pero no se mantiene como cliente si no eres muy profesional. Bueno, mis clientes lo dicen. Yo les digo, mira, no me importa el precio de la propiedad que quieras. Yo te la busco y te ayudo a comprarla. He vendido desde lotes de $10,000 hasta casas cerca de $1 millón. Otra cosa, la gente cuando hay un cliente de 10,000, a veces los desprecia, pero esos son la puerta de negocios muy grandes. Sí. Mira, yo un día me llamó un cliente y me dijo, oiga, ¿me puede mostrar una casa en aproximadamente 1 hora? Y le dije, deme la dirección, por favor. Y me la da y la checo en el MLS y veo que cuesta 40 y tantos mil dólares. Y dije, bueno, no conozco al cliente. Dije, ok, perfecto, ahí nos vemos. Entonces hice la cita, me mostré la casa, no compró esa casa, pero me dijo, tengo otras 2 casas en estas subdivisiones y quiero venderlas y quiero comprar una casa de nueva construcción. Imagínate si no hubiera ido, ¿no? Porque eso es el camino del negocio, son las personas. Y si uno trata a cada persona bien, pues
va a tener buenos resultados. Y no siempre, como tú dices, no importa lo excelente que hagas el trabajo, algunas veces la gente no va a quedar contento o algunas veces uno la va a embarrar, ¿cierto? Lo que estoy hablando es porque yo le recomiendo mucho a mis estudiantes que sean agentes de bienes raíces. Es una oportunidad increíble. Ahora, no es fácil, pero si una persona tiene contacto y tiene paciencia y tiene profesionalismo y enfoque, es una carrera en la que se puede ganar mucho dinero. Y la ventaja en América Latina es que no se le necesita licencia. Sí, la desventaja es que hay más competencia, las reglas son más difíciles de enforzar para que la gente cumpla, pero si uno va tomando el camino, va encontrando los clientes que son los que le van a dar el camino al éxito. Entonces compraste, y era 2012, todavía estaban en el pico del 2008, o sea, todavía estaba muy duro el mercado. Sí, imagínate, todavía había casas de $50,000. Todavía logré vender casas en esa cantidad a algunos clientes que en la actualidad podrían vender su casa en cerca de los 300,000. Estamos haciendo esto a final del 2022 y se viene una crisis, ¿cierto? Estamos hablando de que se viene una crisis porque están subiendo muy fuerte los intereses, sí, porque hay mucha gente que está quedando desempleada, porque los precios de la construcción están muy costosos. Hay muchísimos elementos que van a hacer muy difícil el mercado de bienes raíces. ¿Cómo lo ves para ti? Para mí yo lo veo bien. Siempre tengo clientes, no importa el mercado. Siempre tengo clientes y, bueno, algunos no calificarán para lo mismo que venían calificando, ¿verdad? Pero otros van a querer comprar casas en cash para aprovechar la situación. Aquí en Charleston ya están bajando los precios. En enero teníamos 1,100 casas a la venta en todo Charleston y había multiple offers en todas partes. Teníamos hasta 20 ofertas en una casa. Ahorita ya hay más de 3,000 casas a la venta. Ese mercado ya se fue. Imagínate, entonces, y va a ponerse peor. Hay otra cosa que está pasando, es que como el gobierno regaló todo ese dinero y además hay gente a quien le prestó el dinero, ¿cierto? Casi regalado, o sea, y tienen que pagarlo. Eso va a crear muchísimas dificultades. Pero fíjate, cuando yo tenía 17 años fui donde un tío mío que era un famoso abogado en Colombia. Y entonces le digo, tío, yo no sé qué estudiar, si economía o derecho. Y me dice, estudie derecho que con eso puede manejar un gallinero, ¿sí? Y entonces le digo, tío, pero es que hay muchos abogados. Me dice, sí, pero hay muy pocos muy buenos abogados. Entonces lo mismo podemos hablar de un realtor. Y es más, casi de cualquier profesión. Hay muchos, sí, hay pocos muy buenos. Y la gente que se enfoca en ser buena y profesional y en cuidar a sus clientes, le va bien. ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdísimo. Mantener el contacto con ellos, ¿verdad? Seguirlos invitando a las pinturas. Mira, hice la última pintura, invité a unas personas, una persona me dijo, ¿puedo invitar a mi cuñada? Claro, invita a quien desee. Y cuando una semana me llama la cuñada y me dice, quiero comprar una casa, y empezamos a ver. Y después ella sola fue a nueva construcción, está comprando una casa de más de $500,000 y solamente por invitarla a la pintura, ¿no? Increíble. Yo tengo un alumno argentino que está en Tanzania y es un hombre increíble y entonces él tiene un trabajo como con una iglesia. O sea que lo que gana es como $80 al mes gana. Pero él está fascinado con el programa y entonces dijo, yo quiero volverme agente de bien raíz. Entonces le dije, ¿por qué no se reúne con gente de la comunidad, usted que tiene convocatoria, y les da una clase de finanzas, que usted es profesor? Y reunió gente de la comunidad, le dio una clase de finanzas y ya le salió un negocio financiado por el dueño para comprar una propiedad con locales y financiado por el dueño. Sí. Es que hay 1,000 posibilidades y las personas desperdician esas oportunidades. Ahora, no se trata como el vendedor de multinivel, bueno, inscríbete ya que te vas a volver millonario, sino realmente suave, ¿cierto? Una construcción suave al ritmo de la otra persona. Mira, lo que tú dices, no te importa que va a haber crisis porque tú sabes que vas a tener tiempo. Y otra cosa que te escucho es que tienes varios clientes que son inversionistas. Sí, tengo de todo, inversionistas o de los que viven en su casa. ¿Cómo haces para conseguir un portafolio de clientes inversionistas? Buena pregunta, Carlos. Yo creo que se corrió la voz y ahora la gente ya sabe que soy inversionista también y me preguntan, me llaman. Igual en mis clases también, mira, mi clase de pintura no nada más es de pintura, yo doy mi clase de pintura y hay un momento en que todos están súper concentrados ahí pintando la rayita, ¿verdad? Y ahí es cuando yo digo, por cierto, el mercado de real estate ahorita está así, aquí en esta zona.
Así que si va a comprar o si va a vender, y con que una persona empiece a preguntar, ya con eso ya me gané un cliente o más de uno en ese momento, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, Sí, aprovechamos sí. el corte comercial para hablar de la crisis del mercado inmobiliario en esta zona y las grandes oportunidades que puede haber para usted, o mejor, para quien la tome. Pero es verdad. Y otra cosa que te ayuda a atraer clientes inversionistas es que tú eres inversionista. Así es. Entonces me preguntan, ¿y tú eres inversionista? A veces voy a mostrar una casa que necesita reparaciones, que yo sé que solamente un inversionista la va a comprar. Yo llego, la muestro a varios clientes y de repente llegan otros clientes que no conozco, ¿verdad? Y me dicen, ¿usted qué opina sobre esta casa? Y le digo, pues depende para qué la quieras. Y me dice, no, es que yo soy inversionista. Oh, sí, ¿cuántas propiedades tienes? Y yo empiezo a preguntarles, ¿verdad? Y empiezo a decirles, bueno, mira, si yo tuviera el dinero, la compro y la vendo en tanto o la rento. Depende de qué es lo que quieras hacer. Y yo me gano su confianza. Entonces les doy mi tarjeta en lo que están ahí esperando a ver quién se las muestra. Y ya después me llaman también porque ven que yo tengo la experiencia. ¿Cuáles son los peores errores que ves en la gente cometer cuando va a comprar casa? Uno de los peores errores y que yo misma cometí es, si es para inversión, comprarla cash. Ese es uno de los peores errores que yo he cometido y que mis clientes también lo han hecho. Y que nos quitamos las deducciones de los impuestos, ¿no? Al comprar cash perdemos bastante. Entonces, ahora que ya aprendí un poco más en comprar con banco, pues yo les digo, mire, si tiene el dinero para comprar cash, cómprese 3 casas en lugar de una. Y va a deducir lo que son los intereses, va a deducir los impuestos, va a deducir lo que son los arreglos. Y si la compra cash, va a deducir los arreglos, pero lo que son los intereses, que es lo más grande, no lo va a deducir. Y ahora la gente ahorita se asusta porque en Estados Unidos están subiendo los intereses y van a subir más. Había un amigo inversionista muy, muy exitoso que me decía, a mí no me importa que tenga altos intereses si los números me dan. Es más difícil encontrar casas cuando los intereses suben y el mercado está alto, que todavía están las dos condiciones, que en México, en Colombia, en Perú están los mismos problemas, que es intereses altos y precios altos, pero siempre hay oportunidades, ¿estamos de acuerdo? Así haya intereses altos y precios altos, hay oportunidades. Siempre, 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 porque además las rentas van a subir demasiado. Entonces la gente siempre ha convenido más comprar que rentar, desde mi punto de vista. Entonces la gente que no califica para comprar casa va a tener que buscar un lugar para vivir. De todas maneras, si yo como inversionista compro la casa y la renta me va a cubrir más de lo que voy a pagar de mortgage y de impuestos y de aseguranza, es buena inversión. ¿Y qué importa que suba el interés? Exactamente, es buscar, 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 buscar. Entonces, pagar cash es un error. ¿Qué otro error ves tú que comete la gente? Otro error es, por ejemplo, no negociar, ¿no? Si yo soy su realtor, pues yo negocio por ellos, pero la mayoría, pues es que es lo que está pidiendo y pues se lo voy a dar. Entonces se van con la idea de que pues es lo que piden y es lo que hay que dar. Aquí en Estados Unidos no se negocia. Yo les digo, aquí se negocian más las casas y los carros y las cosas grandes que las pequeñitas. Las pequeñitas no se negocian aquí. En nuestros países sí. En nuestros países es al revés. La gente no pide, se intimida de los costosos. Cuando uno se vuelve inversionista, y creo que eso debe pasar, entonces la gente lo llama a ofrecerle negocios. Hay más negocios de los que uno puede conseguir. Y entonces me llamaron a ofrecerme un pequeño centro comercial y me pedían 1.3 millones de dólares. Y entonces yo dije, no estoy interesado. Y entonces le dije, mira, los intereses están muy caros y el precio está muy alto. O sea, la propiedad más o menos daba $11,000 de ingreso mensual. Y yo le dije, mire, máximo, yo compraría eso y perdóneme. Así le dije, sí, ni siquiera le estoy diciendo que me quiero comprometer, sino empezaría a pensar el negocio si la persona me dejara por ahí entre 900 y 1 millón la propiedad y me diera el 10% de cuota inicial y financiación a 10 o 11 años, como acaba de comprar un centro comercial al 5%. Pero me dice ella, la realtor, yo le puedo ayudar a hacer ese negocio. Imagínate, yo casi que estaba pensando, qué mala suerte, porque no quería ponerme a pensar, pero mira eso. Entonces yo tengo otra propiedad que necesita rehabilitación y entonces yo le digo a ella, ay, mira, hagamos un trato. Yo voy a coger esta propiedad, entonces yo la vendería, esa propiedad vale $200,000 y debo $85,000.
y yo la compré en 125,000. Entonces, si yo la vendo en 220 por ahí, me quedan después de comisiones como $90,000. Le meto un 1031, lo meto para la cuota inicial de esto y me compro una propiedad de $1 millón con $100,000. Y el ingreso pasivo que me puede quedar ahí son como $3,000 al mes. ¿Te imaginas eso? O sea, es una rentabilidad de mis $100,000 y solo porque yo pedí descuento. Ahora, la mayoría de la gente no da descuento, no hay financiaciones, no hay, pero ¿qué importa, cierto? El que no llora no mama, ¿no? Si no preguntas, ¿verdad? No sabes. Mi casa aquí donde vivo, yo la compré a uno de mis clientes, ¿verdad? Él me llamó y me dijo, mira, quiero poner esta casa a la venta. Y yo le dije, mira, ok, perfecto. Si quieres sacarle buen dinero, tienes que prepararla. So, píntala, ponle esto, ponle aquello, ¿verdad? Y ya. Pasaron unos meses y él no me llamaba, no me decía nada. Entonces yo le llamo y le digo, oye, ¿vas a vender tu casa o siempre no? Oh, no, sí, pero es que estoy muy ocupado, no he podido. Le dije, mira, vamos a tomarnos un cafecito y platicamos. Entonces lo invito al café, vamos y me dice, le digo, ¿cuánto quieres por tu propiedad? Y me dice, quiero 180,000. Y yo le dije, bueno, ¿qué te parece si te doy 200 y te la compro? Y me dice, ¿cómo así? Yo quiero 180, me das 200. Le dije, sí, mira, pero yo te puedo dar $1,000 por mes. Y me dice, ok. Le dije, perfecto, te mando el contrato enseguida para que me lo firmes. Bueno, entonces él me dice, bueno, pero por lo menos deme algo de depósito, ¿no? Le dije, ok, ¿cuánto quieres? Y me dice, aunque sea 10,000. Le digo, perfecto, te doy 10,000. No. Y entonces, fíjate lo que hice con esta casa. Le di los 10,000, le pago 1,000 al mes, 0 interés. Wow. Y entonces la puse en el Airbnb y yo la rentaba en $100 por noche, sacaba 3,000 al mes y ponle los 1,000 de mortgage más 500 de gastos. Era menos, pero aproximado, ¿verdad? Entonces me dejaba 1,500 al mes sin yo hacer nada. Esta casa, ¿no? O sea que te dio 16 años para financiación, señor. Sí. No, y esa es una fórmula de verdad que yo también la he utilizado, que es ofrecer un poco más, que es en realidad el interés, pero en últimas es un interés a largo plazo. Pero ¿cierto? No es nada comparado con un banco, ¿no? O sea, exactamente. No es nada, no es nada. Impresión. Uy, pero qué mujer. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 55. Wow, estás bien. ¿Y ya tienes libertad financiera o no? Mira, te diría que sí, ya puedo dejar de trabajar y tener el ingreso, ¿verdad? Cada mes. Pero por otro lado te diría que no, porque tengo que dejar a mi hija bien porque ella no podría salir adelante sola. Pero estás muy cerca, o sea, con lo que tú estás aprendiendo en la mentoría, puedes reestructurar un poquito tu portafolio y estar súper bien, ¿de acuerdo? Sí. Y además estás trabajando con tu esposo, tienen unas posibilidades increíbles. Mi esposo apenas está tomando así como que la idea, ¿no? Cuando vio que me iba bien, pues bueno, ya se dijo, oh, bueno, pues parece que le va bien. Después empezó a ver que yo estaba invirtiendo en casas y algunas veces me decía, pero ¿por qué compraste esa casa si se está casi cayendo? ¿No ves eso? Y yo, bueno, tranquilo, o sea, yo estoy aprendiendo también. Y ya cuando veía que yo sacaba más dinero de esa casa, entonces ya empezó como que a calmarse conmigo, ¿no? Y ahora me dice, mira, si me quedo sin trabajo para ti. Bueno, pero mira, no es que trabaje para ti, o sea, que trabajen juntos, realmente. Exacto, sí, exacto. Yo tampoco no lo veo así como que va a trabajar para mí, no. Sí, trabajamos juntos. Es como le digo, mira, en lugar de yo asociarme con alguien para hacer un flipping, para sacar rápido, ¿verdad? Una casa y eso, y pagarle 50, 60 mil dólares, mejor te lo pago a ti, se queda aquí en la casa, pero él no está listo todavía, así que le tendré que dar tiempo. Pero mira, eso es lo hermoso, que en últimas cada persona va al ritmo que va y en últimas tú estás haciendo lo suyo, porque algunas personas piensan que si a mí me gusta y me va bien, el otro tiene que hacer lo mismo. No, la relación tiene muchísimos matices adicionales que no necesariamente tienes que hacer que a ambos les guste lo mismo, ¿cierto? Claro. Eso todo tiene su momento. Bueno, ¿qué le dirías a una persona que está en otro lugar, en otro país, que tiene un problema como el que tú tienes, ¿cierto? Porque tu situación es difícil. Tú tienes a tu niña que tiene una discapacidad, que es difícil para ella ser independiente y que quiere salir adelante financieramente. Mira, Carlos, yo le diría primero, como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vienes, ¿no? Primero, aprender el idioma. No quedarse con el español nada más, porque si no, pues te quedaste, ¿verdad? Aquí es gratis. Yo pagué allá en México para aprender. Ese es uno. Segunda, no tener miedo, ¿verdad? Ir
hacer los exámenes. No lo pasó, vaya otra vez, vaya otra vez. Mira, yo entrené a un realtor, él es de Chile. Él fue como 8 veces a hacer el examen hasta que lo pasó. Y yo le decía, regresa, haz la cita, regresa, haz la cita. Exacto. Yo en eso digo, no importa que yo sea bruto, yo estoy dispuesto a ser bruto hasta que lo saque, lo hago, ¿cierto? Como dices tú en tus videos, yo aprendí el inglés ya grande, mi acento. Es más, yo les digo a mis clientes, mire, I know my accent is I have accent, ¿no? Exacto. Y entonces ya me dicen, por cierto, ¿de dónde es usted? Y yo le digo, adivine, ¿no? Entonces empezamos a jugar con eso. Pero no importa que tenga un acento, no importa. ¿No? Yo les digo, perdóneme mi acento inglés. Sí, exacto. A los únicos que no les gusta eso, a los ingleses, pero ese chiste. Pero... Sí, es cierto. Entonces, mira, imagínate clientes de India que tienen un acento súper marcadísimo, ¿no? Yo digo, si a ellos no les da pena, a mí mi acento no es tan malo. Exacto. No, y a uno de dar pena es no hacer el esfuerzo de hablar. De verdad, uno como extranjero tiene que ser sin vergüenza, no le importa. Claro. Y mira, cuando yo hablo a veces por el teléfono y yo puedo tener 50 casas, 60, lo que sea, pero se me oye como el latino recién llegado ahí todo, con ese acento todo grueso, todo duro. Y yo, perdóneme, gracias por su paciencia, pero le voy a decir otra vez tan, hasta que me entiendan. Así es. Bueno, así felicitaciones. Oye, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Maravillosa entrevista, muy serena, muy llena de consejos prácticos, suaves. De verdad que tienes un potencial maravilloso y de verdad me encanta que estés con nosotros. Es un regalo. Gracias. Una pregunta. ¿Y si alguien quiere encontrarte, en qué condado trabajas y tienes redes sociales? Pues mira, mi licencia de real estate es solamente en Sur Carolina. Y me pueden encontrar en el Facebook como Tony Strain solamente. Súper fácil. Ahí me pueden mandar mensajes. Es súper sencillo. No tengo otra cosa. Bueno, y a ti que estás escuchando esto, mira, cualquier persona puede lograrlo. Una ama de casa con una hija con dificultades en un país extranjero que decidió iniciar una carrera que le ha dado su libertad financiera aprendiendo y abriéndose a aprender. Mira, yo veo a muchas personas que trabajan como burros y la única razón por la que están ahí es porque no se han permitido aprender nada nuevo y no tienes que ir a la universidad, no tienes que pagar unas grandes sumas, como nos decía nuestra invitada Tony, cualquier persona puede hacerlo. Tú tienes todo lo necesario para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.